Es evidente que el gobierno de Luisa Fernanda Rudi está impulsando un proyecto dirigido a la privatización de la sanidad pública aragonesa. Lo ha manifestado ella, lo ha manifestado de manera clara y rotunda su secretario general recientemente, Octavio López. Y el primer paso rotundo y nítido lo van a dar precisamente aquí en Alcañiz con la construcción de un nuevo hospital que sustituye a este que tenemos detrás, un hospital público que es necesario ampliar, pero sustituir por otro hospital público. Tenemos los peores temores respecto a lo que el Partido Popular quiere hacer en el nuevo hospital de Alcañiz y nosotros desde todos los frentes, desde todos los ámbitos legales y democráticos vamos a combatir esta idea del Gobierno de Aragón que lleva implícita la demolición y el socavamiento del actual sistema de salud aragonés, que es por lo demás ejemplar en los términos en los que lo heredó el Partido Popular. Además veremos a esta ciudad, a Alcañiz, una de las ciudades más dinámicas, más pujantes, más prometedoras de Aragón, a manifestar nuestro compromiso con el tejido productivo en una provincia, yo lo he dicho varias veces, que da la impresión de haber sido elegida por el Partido Popular como conejillo de Indias para la aplicación de sus políticas más extremas. Aquí estamos asistiendo a la privatización a mansalva de servicios públicos. Aquí se podría dar, si no lo evitamos, el primer experimento de privatización de la sanidad pública de Aragón. Y aquí, en esta provincia, es donde se pone de manifiesto el desinterés absolutamente digno de mejor causa que el Gobierno de Aragón manifiesta ante el tejido productivo. Y esto, dicho en una ciudad tan dinámica como esta, con un sector agroalimentario, con un sector productivo tan importante como el de Alcañiz, tiene un especial valor. Vamos a compartir la jornada con representantes del sector productivo de la ciudad, con representantes de distintos sectores sociales, y vamos a hacer como hacemos en todos nuestros recorridos por Aragón, intercambiar opiniones, trasladarles las nuestras y sobre todo aprender del sentir y del pálpito que el tejido social y económico aragonés tiene en este momento respecto al Gobierno de Aragón, que es por todos los conceptos manifiestamente mejorable. Creo que se tienen que agilizar los plazos en primer lugar, y creo sobre todo que se tiene que cambiar el concepto y ser un hospital público desde el primer momento, y ser un hospital construido con dinero de los presupuestos de la comunidad autónoma y gestionado directamente por el Salud como un servicio público, entendido al modo y manera que hemos entendido hasta ahora la sanidad aragonesa, que es, como he dicho antes, absolutamente ejemplar. El Partido Popular nos tiene acostumbrado a darnos gato por liebre en todo lo que nos dice. El Partido Popular tira la piedra y esconde la mano en prácticamente todas las leyes y todas las iniciativas que propone, y si aquí está planteando este modelo de construcción del hospital, está empezando la casa exactamente por los mismos cimientos por las que la empezó Esperanza Aguirre y los gobernantes de Madrid, con el resultado final que todos ustedes conocen. Yo estoy absolutamente convencido de que en los propósitos del Partido Popular está la privatización de la sanidad, que es algo que por otra parte ha reconocido sin ambajes el secretario general de esta formación, Octavio López. Simplemente remitiéndose a sus declaraciones está contestada su pregunta. Ya le he dicho que da la impresión de que Teruel ha sido elegida como conejillo de Indias de la aplicación de las políticas privatizadoras del Partido Popular, que no obedecen muchas veces ni siquiera a razones económicas, sino a razones de modelo ideológico. El parador de Alcañiz es un parador que ha demostrado sobradamente su rentabilidad en los últimos años, que cuando se anunció su cierre temporal tenía muchísimas reservas, tenía muchos compromisos adquiridos, y que por tanto no fue esa la razón del cierre temporal, sino, repito, el propósito de desmantelar también ese servicio público tan formidable que han sido los paradores nacionales y que han supuesto para determinadas ciudades, aquellas en las que estaban enclavadas, como por ejemplo Alcañiz, un formidable resorte de promoción y de desarrollo. Repito que estamos asistiendo a una demolición de los servicios públicos de este país. Eso afecta a la sanidad y nos preocupa sobremanera, sobre todo en el terreno de los servicios básicos, pero afecta también en el terreno de otros servicios que son muy importantes y que también están en el punto de mira del Partido Popular como objetivos a batir o a destruir. ¿Por qué motivo cree usted que el hospital de Teruel se hace totalmente público y en cambio de Alcañiz se quiere hacer privado? Bueno, eso se lo tendrían que preguntar exactamente al consejero de Sanidad, pero me da la impresión de que quizá el hospital de Teruel era un proyecto que estaba más avanzado y más difícil de reconducir, y en el hospital de Alcañiz el Partido Popular estaba a tiempo de cometer la tropelía desde el minuto 1 de la puesta en marcha del proyecto.